Buenas tardes. Muy bien, hoy vamos a empezar la materia desarrollar proyectos de inversión. Sí, la vamos a llevar a través de la plataforma de Microsoft Teams. Mi nombre es Luis Carlos López Martínez, soy contador público y tengo una maestría en administración. Bueno, mi correo al que van a estar enviando algunas actividades va a ser este que ven ustedes aquí en pantalla, log.carlos@uadc.edu.mx. ¿Sí? Bueno, esta materia de desarrollar proyectos de inversión es la continuación de principios de proyectos de inversión en el mercado que se llevó el semestre anterior. ¿Sí? El semestre anterior se inició con lo que es un proyecto de inversión. Se vieron los primeros estudios que se realizan para poder formular y evaluar un proyecto de inversión. En este vamos a ir el proyecto de inversión, toda lo que es la evaluación económico y financiera para determinar si el proyecto pues es rentable, es conveniente invertir en un determinado proyecto o definitivamente no es conveniente para nada invertir en el proyecto. Entonces, este proceso de formulación y evaluación de proyectos se lleva a cabo en 2 semestres. El anterior, en séptimo, que fue cuando iniciaron con principios de proyecto de inversión en el mercado, se concluye ahora en octavo con la materia de desarrollar proyectos de inversión. ¿Sí? Bueno, para que recuerden un poquito, déjenme les comparto la presentación para recordar un poquito así rápidamente lo que es un proyecto de inversión, las generalidades de un proyecto de inversión. Bueno. Fíjense bien. A ver, no sé si alguien esté ahorita presenciando la exposición, que me pueda decir si se puede ver la presentación. Sí, Buenas profe. tardes, profe. Sí, se ve bien. Muy bien. Bueno, fíjense bien, aquí en definición y conceptos básicos de proyectos. Bueno, vamos a recordar un poquito lo que es el concepto de proyecto de inversión. El objetivo de formular y evaluar proyectos de inversión. Cuando nosotros en una empresa formulamos y evaluamos un proyecto, es para determinar si el proyecto que nosotros tenemos en puerta es viable en el mercado, ¿sí? Es decir, si tiene posibilidades de poder funcionar en el mercado actual, si técnicamente se puede llevar a cabo, es decir, que se pueda fabricar o se pueda producir ya sea el producto o el servicio en cuestión del que estemos planeando, si económicamente o financieramente es rentable, si es probable que este proyecto pues llegue a ser un buen negocio, ¿sí? Y obviamente esto se establece esta viabilidad tanto para empresas que ya están operando en el mercado como para nuevos negocios, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos este proceso de formular y evaluar un proyecto, lo que queremos es determinar si es viable, si es rentable, si es conveniente o no, tanto para empresas que están funcionando como para nuevos negocios, ¿sí? El objetivo cuando este proceso se realiza en instituciones privadas, pues el objetivo es incrementar el valor en total de la empresa. ¿Por qué? Porque a lo mejor el proyecto es para lanzar nuevos productos, nuevos servicios, o bien para resolver una problemática que se presenta en la organización,
o para poder desarrollar, optimizar el crecimiento del negocio, ¿sí? Entonces, si es el caso de que este proceso se esté implementando en empresas privadas, pues obviamente el objetivo es incrementar el valor de la empresa, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de instituciones públicas, gubernamentales, pues obviamente es favorecer el bienestar social, porque generalmente los proyectos que se realizan en dependencias gubernamentales, sí, háblese de gobierno federal, gobierno estatal, gobierno municipal, los proyectos que se implementan son para dar un beneficio a la sociedad, ¿sí? Entonces, en ambos casos, tanto en empresas privadas como en empresas públicas, el objetivo, pues obviamente es evaluar el proyecto en un horizonte a largo plazo, es decir, a lo mejor si estamos hablando de empresas privadas, empresas públicas, lo que queremos es que el proyecto pues tenga permanencia, ¿sí? No que se implemente en un año y que ya salga del mercado, sino que tenga una larga duración, precisamente para que pueda, ya sea brindar un servicio a la sociedad en el caso de que sea una empresa pública. Si es una empresa privada, pues obviamente para que incremente la rentabilidad de la empresa y el valor como tal, ¿sí? Bueno, recordando lo que es un proyecto, decimos que un proyecto, hay muchas definiciones de lo que es proyecto de inversión. Entonces aquí solamente vamos a mencionar algunas. Decimos que un proyecto puede ser la búsqueda de una solución óptima a un problema que se presenta en la organización, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aplicamos un proyecto, probablemente como empresa tengamos a lo mejor una situación que nos impide ser más productivos, tener crecimiento. Entonces, un proyecto no necesariamente es para lanzar productos o servicios a un mercado, que por lo general así es, pero no exclusivamente es el objetivo de un proyecto de inversión. También puede ser para solucionar alguna problemática en la empresa, se puede implementar un proyecto de inversión. Decimos que un proyecto de inversión representa un conjunto de egresos. ¿Por qué? Porque obviamente cuando se implementa un proyecto va a haber desembolso, se necesita una inversión inicial. Esas inversiones o esos desembolsos pues representan un conjunto de egresos, pero sin embargo también, a pesar de que representa un conjunto de egresos o desembolsos, pues también es un conjunto de beneficios que van a suceder como consecuencia de la implementación del proyecto. Y obviamente esos beneficios van a ocurrir generalmente en el transcurso del tiempo conforme se está implementando dicho proyecto. Si estamos hablando, por ejemplo, de lanzar productos nuevos, pues obviamente los beneficios va a ser incrementar ventas, favorecer el incremento de la utilidad, puede ser el reconocimiento de la empresa, hacerle frente a la competencia de una mejor manera, atraer a lo mejor a consumidores nuevos si es que el producto va dirigido a otro tipo de consumidores, aumentar el prestigio. Entonces, hay múltiples beneficios que nosotros podemos obtener con un proyecto de inversión. Bueno, recordando los tipos de proyectos. Los tipos de proyectos pueden ser pues obviamente para crear un nuevo negocio, ¿sí? Entonces, las empresas generalmente desean invertir en proyectos, pues para hacer incrementar la utilidad, la rentabilidad. Y esto se logra, pues obviamente cuando se llevan a cabo negocios nuevos, ¿sí? Por ejemplo, cuando la empresa diversifica el portafolio de productos. Ahí estamos hablando, por ejemplo, de nuevos negocios, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, somos una industria, por ejemplo, que nos dedicamos a elaborar calzado, diferente tipo de calzado, y que empezamos a querer fabricar a lo mejor prendas de vestir. Entonces estamos incursionando en un mercado un tanto distinto.
Entonces, ese lanzamiento de productos nuevos a mercados diferentes, pues se puede realizar, o lo recomendable es hacerlo mediante un proyecto de inversión, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, hoy en día es muy común que las empresas pues diversifiquen el portafolio de productos que tienen. Por ejemplo, en el caso de Coca-Cola, Coca-Cola, por ejemplo, comercializa, pues, desde que se inició, refrescos, ¿sí? Pero, por ejemplo, hoy en día, Coca-Cola, no solamente comercializa refrescos, sino también aguas, saborizadas, bebidas energizantes, jugos, incluso hasta ropa y calzado deportivo ha empezado a comercializar Coca-Cola. Eso nos habla de que cada tipo de producto que son de muy diferente naturaleza se debe de penetrar o se debe lanzar al mercado, pues obviamente con un proceso de implementación de proyectos. ¿Por qué? Tiene que llevar a cabo una planeación. Se supone que cuando Coca-Cola empieza a lanzar productos nuevos que son diferentes a los refrescos, hizo todo el proceso de formulación y evaluación de proyectos para ver si es viable, si es factible, si es conveniente. Y una vez que llevó a cabo todo el proceso, pues entonces sí, la implementación del proyecto de inversión, ¿sí? Entonces puede ser para crear nuevos negocios, pero también puede ser para negocios que ya están en marcha, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo ser una empresa que estoy operando actualmente en el mercado y obviamente estoy operando en el mercado y, por ejemplo, si quiero implementar una segunda nave industrial, una tercera nave industrial que quiero ampliar la capacidad productiva, pues ese crecimiento, esa ampliación, puede ser en base a un proyecto de inversión. Puede ser ampliar servicios, inversión en nuevos activos, por ejemplo, cuando se quiere modificar los procesos de producción, que se desea, por ejemplo, cambiar pues maquinaria, procesos, esto puede ser en base a un proyecto de inversión. Ampliación o reemplazo de los activos existentes, por ejemplo, cuando yo deseo cambiar o reemplazar la maquinaria, es importante que se considere que se puede hacer a través de un proyecto de inversión, ¿sí? Entonces aquí los proyectos son muy utilizados para muy diversas formas, pero aquí lo importante es que el crecimiento de la empresa, la diversificación, la solución de problemas, pues generalmente se va a llevar a cabo a través de un proyecto de inversión, ¿sí? Por ejemplo, aquí el carácter o rol de los proyectos. El carácter o rol de los proyectos pueden tener diferente carácter o diferente rol. Sí, por ejemplo, si estamos hablando de empresas privadas, por ejemplo, el carácter es, pues obviamente, la rentabilidad, ¿sí? Entonces aquí el rol que va a jugar el proyecto en las empresas privadas va a ser básicamente la utilidad o la rentabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que se va a realizar un proyecto, pero para que sea rentable, para que nos deje una utilidad, porque obviamente en las empresas privadas, pues el objetivo es el lucro, ¿sí? Se invierte porque queremos tener una ganancia, queremos obtener un beneficio económico, ¿sí? Aunque, por ejemplo, en las empresas se apliquen proyectos que sea para el crecimiento o la expansión de la empresa, a final de cuentas el beneficio es económico. ¿Por qué? Porque si tenemos crecimiento, pues vamos a producir más, vamos a vender más y como consecuencia, pues se va a tener un mayor ingreso, ¿sí? Si estamos hablando de empresas, dependencias gubernamentales, pues aquí el rol del proyecto, pues es social, es un carácter social. ¿Qué quiere decir? Que se va a realizar el proyecto para satisfacer necesidades sociales. Entre mayor bienestar produzca un proyecto, pues obviamente va a ser autorizado
ese proyecto. Y en las empresas privadas, pues entre mayor rentabilidad, mayor lucro se tenga, pues obviamente aumenta la probabilidad de que la empresa apruebe e implemente ese proyecto, ¿sí? Bueno, recordando por qué son útiles los proyectos de inversión. Son muy útiles, pues obviamente porque a través de los proyectos de inversión se fabrican productos, servicios, las empresas pues obviamente crecen, se vuelven más rentables, se diversifican y en base a esto, pues obviamente se satisfacen las necesidades humanas, ¿sí? Si ustedes piensan en todas las necesidades que nosotros tenemos como personas, todas esas necesidades se satisfacen con productos, con servicios que obviamente adquirimos a través de diferentes empresas, ¿sí? Entonces, la necesidad de transporte, la necesidad de vestimenta, la necesidad alimenticia, la necesidad de descanso, de recreación, todas las necesidades las vamos a satisfacer mediante productos o servicios. Esos productos y servicios, pues los obtenemos de múltiples empresas. Esas empresas, incluso las empresas que, por ejemplo, venden componentes o productos intermedios, ¿sí? Están pensando, a final de cuentas, en satisfacer una necesidad humana, ¿sí? Por ejemplo, las industrias extractivas, las que extraen, por ejemplo, los minerales de las minas, los extraen porque saben que eso lo pueden vender. Lo venden a otras compañías y las otras compañías a lo mejor es transformarlo en metales, ¿sí? Esos metales se venden a otras industrias que los transforman y hacen múltiples productos. Esos productos, a final de cuentas, ¿quién los va a utilizar? ¿Quién los va a adquirir? Pues las personas, ¿sí? Si tú dices, bueno, es que se fabrica maquinaria, la maquinaria la compran otras empresas. Con esa maquinaria, las empresas fabrican productos o servicios que a final de cuentas, el objetivo es satisfacer necesidades humanas, ¿sí? Entonces, ¿por qué son útiles los proyectos de inversión? Porque a través de esos proyectos de inversión, las empresas fabrican productos, servicios que obviamente permiten la satisfacción de las necesidades humanas, ¿sí? Entonces, esto es importante que se tenga en cuenta. ¿Por qué? Porque las necesidades humanas, ustedes saben que esas necesidades, pues en lugar de limitarse, cada vez se van diversificando más. Y esa diversificación, las necesidades humanas siempre van a estar incrementándose, ¿sí? Los productos, pues obviamente tienen que evolucionar en base a, pues, al surgimiento de nuevas necesidades. Por ejemplo, ahorita, la situación por la que estamos atravesando de pandemia ha orillado, por ejemplo, a las clases en línea, ¿sí? Muchas personas, muchas familias que no tenían, por ejemplo, el servicio de Internet, tuvieron que contratar los servicios del Internet. ¿Por qué? Porque es la única manera de, por ejemplo, ahorita estar en comunicación, por ejemplo, para las escuelas, para los estudiantes, ¿sí? Muchos de los trabajos que que tienen muchas personas, pues tuvieron que hacerlo de manera virtual, ¿sí? Entonces, esta es una necesidad del nuevo milenio, la comunicación digital, la comunicación virtual. Lo que hace 20 años, pues no existía, ¿sí? Por ejemplo, al final de los 90, en la década de los 90, que empezó el uso del celular, la telefonía celular. Si ustedes, por ejemplo, recuerdan en el 2000, si ustedes investigan, a finales de los 90 fue cuando empezó a incrementar el uso del celular. Pocas eran las personas que utilizaban celular. Los celulares, pues obviamente eran muy diferentes a los que nosotros tenemos ahorita, ¿sí? Entonces, el objetivo fue la comunicación, ¿sí? Ahorita un celular, claro que sirve para la comunicación, pero tiene muchísimas otras funciones que única o exclusivamente hablar por teléfono, ¿sí? Antiguamente, cuando inició el uso del celular, aparte de que era muy costoso, servía básicamente para hablar por teléfono
para comunicación, para ver la hora, porque también traía la hora, y nada más, ¿sí? Entonces, ahorita, ¿cuántas funciones tiene un teléfono celular? Pues sirve, sí, para hablar por teléfono, para ver la hora, para jugar, para ver una película, para hacer trabajos, tareas, para chatear, para ver redes sociales. Hay una infinidad de funciones que se pueden realizar pues con un teléfono celular, ¿sí? Entonces, si se fijan ahí, ahorita, en el 2021, es raro quien no maneje un celular, ¿sí? Claro que sí lo hace, por ejemplo, la gente mayor que ya no, pues tienen esa habilidad para aprender nuevas tecnologías. Muchos adultos mayores, no les gusta manejar el celular. Se les hace complicado, digo, y es comprensible, ¿sí? Pero, por ejemplo, ahorita, la gran mayoría, si no podemos decir que todo, bueno, no todos, pero más del 95%, por ejemplo, de la población que vive en una ciudad, maneja celular, sabe manejar un celular. En los 90, a finales de los 90, eran contados los que manejaban celular. Entonces, si se fijan, esa necesidad ha crecido, ha evolucionado. ¿Cómo se consigue satisfacer esa necesidad? Ahorita todos necesitamos un celular. Todos estamos dispuestos a invertir para comprar un celular. En los 90 no. A inicio del 2000 fue creciendo, pero eran pocas las personas que estaban dispuestas a invertir en un celular. Ahorita es muy común que la gente desee adquirir un celular, incluso se cambia con cierta frecuencia, a lo mejor 1, 2 años, más o menos en promedio. A lo mejor hay algunas personas que en menor tiempo, habrá otras que en un periodo de tiempo un poco mayor. Pero si nos fijamos, si no existieran empresas que están dispuestas a renovar los productos, pues no podríamos satisfacer necesidades. Y aquí es donde entran los proyectos de inversión, porque todas las empresas, los grandes corporativos a nivel nacional, a nivel internacional, pues obviamente van a invertir a lo seguro. Y obviamente la inversión segura, pues es a través de un proyecto de inversión. Claro que no hay inversiones 100% seguras, ¿sí? Siempre va a haber un grado de incertidumbre y de riesgo, pero con un proyecto de inversión se aumenta la probabilidad de éxito. Digo, y no podemos descartar que algún producto que se planeó a través de un proceso de proyectos de inversión, cuando sale al mercado, pues simplemente no funcione. Podemos, digo, y hemos visto productos que salen a la venta al mercado. Ya cuando un producto sale a la venta en un mercado y que está bajo una marca de prestigio, es porque llevó todo un proceso de preparación, es decir, se formuló, se evaluó un proyecto para que saliera ese producto, ese servicio. Y hemos visto que fracasan, ¿sí? No funcionan en el mercado. Podemos hablar de automóviles, podemos hablar de productos de tecnología, productos electrónicos que simplemente no funcionaron, ¿sí? Entonces, hay productos que incluso tuvieron que salir del mercado porque esa necesidad pues ya no estaba vigente pues en las personas, ¿sí? Por ejemplo, las videocaseteras que fueron muy vendidas y muy adquiridas por las personas en la década de los 80s, los 90s, ¿sí? Que fue cuando se comercializaban las videocaseteras, a lo mejor incluso ustedes en casa de sus papás, en casa de sus abuelos, a lo mejor todavía tienen una videocasetera, las VHS, las Beta, ¿sí? Que eran cassette donde tú podías ver películas, incluso los videoclubs donde ibas y rentabas películas, pagabas una cuota, te rentaban la película, la veías en tu casa 1 o 2 días y la tenías que regresar, ¿sí?
Incluso hasta surgieron aparatos para regresar las películas, las famosas regresadoras, ¿sí? Que tenías que regresar la película y entregarla regresada en donde la rentabas, porque si no te cobraron una multa. Entonces, todos esos productos ahorita ya no están vigentes. ¿Por qué? Porque ya no existe la necesidad. Digo, ¿quién va a querer ir a rentar una película, trasladarse, el tiempo, las condiciones del clima, que obviamente hacen difícil el trayecto? ¿Quién va a ir y querer rentar una película si ahorita lo podemos hacer de forma digital, simplemente presionando un botón aquí en la comodidad de nuestro hogar? Entonces, las formas de productos, las necesidades cambian continuamente, ¿sí? Y digo, lo estamos viendo. Nos está tocando ese cambio tecnológico, ¿sí? La era digital, pues llegó para quedarse, llegó para posicionarse. Entonces, muchos productos con este desarrollo de la tecnología, pues quedaron obsoletos, ¿sí? Incluso empresas que estaban posicionadas, por ejemplo, las que se dedicaban a la renta de películas, como Videocentro desapareció. Blockbuster, Blockbuster también fue una empresa que pues funcionó, fue muy rentable a nivel nacional y simplemente pues desapareció. ¿Por qué? Porque el producto, el servicio que ofrecía esa empresa pues ya no es atractivo, dejó de ser útil, se volvió obsoleto debido al desarrollo tecnológico y pues como no tuvo esa visión para diversificar sus productos, pues simplemente tuvo que salir del mercado, ¿sí? Entonces, es importante que se tenga en cuenta que las necesidades van cambiando y conforme van cambiando, los productos y los servicios tienen que evolucionar en la misma medida para que vayan siendo funcionales y que obviamente los consumidores pues tengamos esa necesidad de adquirirlos. Bueno, los proyectos de inversión, ¿cómo se clasifican los proyectos de inversión? Muy bien, aquí en la clasificación, de acuerdo a la categoría, se clasifican en productivos, de infraestructura y proyectos sociales. Los proyectos productivos, ¿sí? Son agrícolas, pecuarios, frutícolas, pesqueros, clínicas, financieros, son todos aquellos que producen, ¿sí? Son aquellos que fabrican productos o bien ofrecen servicios, ¿sí? Los de infraestructura son proyectos encaminados a dotar de infraestructura a las empresas, a las ciudades, a los municipios. Tal es el caso de proyectos para dotar de energía, ¿sí? Por ejemplo, a una empresa, una planta de energía que produzca la cantidad de energía suficiente que necesita, de acuerdo a la maquinaria, de acuerdo a las necesidades de energía. Por ejemplo, las plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, las plantas eólicas, todas esas plantas que producen energía, pues se implementan en base a proyectos, ¿sí? El diseñar una nueva carretera, una nueva autopista, puentes, un puerto, un aeropuerto, hospitales, hoteles, todo eso es infraestructura que obviamente facilita pues muchas de las actividades en una ciudad, en un municipio, en un país, ¿sí? Los proyectos sociales, que obviamente es brindar bienestar a la sociedad, darle un servicio, que en este caso entraría pues todos los proyectos destinados a mejorar la salud, ¿sí? Lo que es la educación, escuelas, universidades, centros de capacitación, lo que es la vivienda, que es muy importante, ¿sí? Entonces, si no hay vivienda, pues obviamente hay, no hay una calidad de vida adecuada en las personas y se supone que los proyectos sociales pretenden brindar un bienestar social, ¿sí? Lo que es el saneamiento, lo que es que la vivienda pues te cuente con los servicios de higiene adecuados, como por ejemplo el abastecimiento de agua potable, lo que es el drenaje,
sí que es muy importante. Hoy en día, si estamos hablando de ciudades que ya están totalmente urbanizadas, el saneamiento es una prioridad básica, fundamental, ¿sí? A lo mejor si hablamos de comunidades rurales, pues hay muchas comunidades rurales que a lo mejor no cuentan con drenaje o no cuentan a lo mejor con agua potable, ¿sí? Entonces es muy común ir a comunidades rurales y a lo mejor todavía utilizan las norias, los pozos, pero en una ciudad que está urbanizada, ¿sí? Totalmente, o si no, está en proceso de urbanización, el saneamiento es algo que se debe de planear, ¿sí? El esparcimiento, obviamente proyectos para el esparcimiento, por ejemplo, sobre todo cuando queremos aumentar el bienestar social, por ejemplo, cuando es el Día del Niño, el Día de la Madre, que se hacen eventos masivos organizados por los gobiernos municipales, estatales, precisamente como esparcimiento porque son pues fechas importantes, ¿sí? Lo que es por ejemplo, la capacitación, si no hay si una persona no cursó una preparación universitaria, pues cuando menos brindar la capacitación para que aprendan un oficio. Hay instituciones que se dedican a brindar, a capacitar a la gente para que aprenda un oficio. A lo mejor el cortar cabello, el maquillar, el cocinar, carpintería, no sé, algún oficio que obviamente también es importante que se cuente con centros de capacitación para la población, ¿sí? De acuerdo al ámbito, bueno, eso es de acuerdo a la categoría del proyecto, ¿sí? Los que producen productos o servicios, los que generan infraestructura y los que brindan un bienestar social, ¿sí? Bueno, de acuerdo al ámbito geográfico. De acuerdo al ámbito geográfico, decimos que son desde proyectos locales, regionales, nacionales, y actualmente globales o internacionales, ¿sí? Proyectos locales, cuando un proyecto está enfocado solamente a una pequeña región geográfica, a lo mejor a un municipio o a varios municipios que colindan, como por ejemplo en el caso de la región lagunera, ¿sí? Que los proyectos pueden ser para brindar un servicio pues a las diferentes comunidades. Por ejemplo, el servicio de transporte, ¿sí? Cuando se planean las rutas, pues obviamente están pensadas en brindar un servicio, en este caso, a la localidad, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los puentes peatonales, los pasos a desnivel, que son proyectos locales para brindar un beneficio propiamente en la localidad. Regional, cuando se aplica un proyecto, por ejemplo, para cierta región geográfica, ¿sí? Como en el caso, por ejemplo, de una autopista o una carretera nueva que conecta a lo mejor un estado con otro, que se van a favorecer a lo mejor muchos municipios, ¿sí? O muchas localidades cercanas. Entonces, ese sería un proyecto regional. Proyecto nacional, pues obviamente cuando se contempla dar un beneficio a todo un país, ¿sí? Por ejemplo, los proyectos para, por ejemplo, la vacunación masiva, en el caso ahorita que estamos atravesando, es un proyecto nacional. Y los proyectos globales o internacionales que ya se están dando en diferentes empresas es para, obviamente, tratar de abarcar un beneficio o un servicio en diferentes países, ¿sí? Si tienen alguna duda, si hay alguien presente, puede preguntar, ¿eh? Con toda confianza. Todo bien, profesor, gracias. Ok, muy bien. Continuamos entonces, de acuerdo al uso o la utilización, decimos que son proyectos de bienes, proyectos de servicios y proyectos de investigación.
En este caso, los proyectos de bienes son proyectos que obviamente van a producir artículos o mercancías. Puede ser consumo intermedio, consumo final o incluso bienes de capital. Consumo intermedio, por ejemplo, si somos una fábrica que produce tornillos, clavos, ¿sí? Bueno, esos tornillos y esos clavos, pues los podemos utilizar en casa para a lo mejor resolver ciertas actividades o problemáticas. Pero también esos componentes o esos productos son utilizados en otros productos, por ejemplo, los tornillos, para poder armar, por ejemplo, diferentes aparatos, diferente maquinaria, muebles, y ya el mueble, el aparato, la maquinaria es un bien de consumo final, ¿sí? Los bienes de capital, como en el caso de la maquinaria, la herramienta que se utilizan pues, para la fabricación de otros bienes, ¿sí? Luego, proyectos de servicios, que aquí obviamente el objetivo final de este tipo de proyectos pues es brindar un bien intangible. Los bienes, por ejemplo, una playera, un automóvil, una maquinaria, es un bien tangible, lo podemos ver, lo podemos tocar, es un bien físico. Los servicios, pues no se pueden tocar porque son bienes intangibles. Aquí lo que podemos identificar de los servicios, pues son los beneficios que conlleva el adquirir un servicio, ¿sí? Independientemente si son servicios públicos o son privados. Entonces, por ejemplo, ahorita podemos aplicar proyectos de servicios, por ejemplo, para mejorar la educación, para mejorar, por ejemplo, la capacitación, por ejemplo, cuando podemos contratar servicios de asesoría para mejorar el rendimiento, por ejemplo, de una empresa. Es muy común ahorita los servicios de consultoría en las empresas. ¿Por qué? Porque la consultoría nos va a permitir como empresa pues, identificar problemáticas, fallas en la organización y que identificando esas fallas o esas debilidades podemos hacer crecer la organización, modificando, implementando estrategias, pero es muy común ahorita contratar servicios de información, servicios de capacitación. Por ejemplo, las empresas, aquí, si estamos hablando de proyectos, es muy común que las empresas contraten los servicios para investigación de mercados, ¿sí? Entonces, contratan empresas que se dedican, que son especialistas en recopilar información, pues, de los mercados consumidores, para ver las tendencias, los gustos, las preferencias, cómo les gusta comprar a los consumidores, en qué momento, con qué frecuencia, cuál es la forma de publicidad más indicada para un determinado segmento de consumidores. Esa información pues es muy valiosa para las empresas, entonces se puede realizar un proyecto de investigación de mercados que nos proporcione la información que nosotros necesitamos saber como empresa, ¿sí? Ahora bien, hay proyectos también de investigación, ¿sí? Entonces que aquí lo que se busca no es el servicio, sino el conocimiento en sí. Por ejemplo, cuando contratamos, tenemos un departamento incluso de investigación en una empresa para encontrar, por ejemplo, nuevos productos, nuevas fórmulas, nuevos procedimientos para hacer las cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el caso de la tecnología, ¿sí? Que hay un departamento incluso de investigación en esas compañías para formar, por ejemplo, los nuevos diseños de automóviles, cómo deben de ser, qué es lo que les va a gustar o les va a ser más atractivo a los usuarios, a los consumidores. Entonces, podemos hacer proyectos de investigación donde lo que queremos es encontrar nuevas formas, nuevas características para los productos, que sean más creativas y que obviamente atraigan a los consumidores y lo más importante, poder anticiparnos a los cambios que se avecinan, ¿sí? Entonces, las empresas, por ejemplo, están posicionadas tanto a nivel nacional como internacional, por supuesto que invierten en proyectos de investigación, ¿sí? Por ejemplo, la industria farmacéutica, que obviamente
invierte en investigación para encontrar pues nuevas fórmulas para los medicamentos que sean a lo mejor más efectivos, ¿sí? Nuevas presentaciones. Entonces, eso es lo que abarca los proyectos de investigación. Bueno, si estamos hablando de formulación de proyectos, pues vamos a ver lo que es la evaluación de un proyecto de inversión, ¿sí? A través de la evaluación nosotros vamos a poder decidir si un proyecto, pues obviamente es conveniente invertir en ese proyecto, implementarlo en la empresa para que se cumpla el objetivo por el cual se quiere implementar ese proyecto, ¿sí? Entonces, aquí en la evaluación, sobre todo en proyectos de inversión, nosotros lo que vamos a ver es la evaluación económico-financiera, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste este tipo de evaluación. Bueno, esas son las etapas de un proyecto. Vamos a ver ahora, vamos a empezar con pues la evaluación económico-financiera. Déjenme les cambio la presentación, permítanme tantito. A ver. Aquí, bueno, desarrollar proyectos de inversión. Vamos a ver. Ya vimos lo que es un proyecto, por qué son necesarios los proyectos. Bueno, aquí formulación y evaluación de un proyecto de inversión. Para formular y evaluar un proyecto de inversión se realizan 4 estudios básicos o fundamentales, ¿sí? Que es, obviamente, el estudio de mercado, el estudio técnico o de producción, el estudio administrativo y el estudio económico-financiero. Son 4 los estudios que se tienen que realizar al formular y evaluar un proyecto de inversión, ¿sí? Entonces es importante que consideremos siempre esos 4 estudios que son indispensables para formular y evaluar un proyecto. Vamos a ver, vamos a recordar en qué consiste cada uno. Bueno, aquí en el estudio de mercado decimos que con este estudio lo que se quiere es identificar y cuantificar la demanda de los productos, demanda y oferta. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, cuando yo voy a lanzar, por ejemplo, un nuevo producto como empresa, ¿qué es lo que quiero? Quiero identificar, por ejemplo, quiénes van a ser mis consumidores, quiénes van a ser mis clientes reales y potenciales, ¿sí? Los reales son los que acostumbran consumir el producto que yo voy a lanzar al mercado, ¿sí? Porque generalmente ahorita ya existen productos para todo tipo de necesidades, a menos que sea un invento, un producto de nueva creación que no exista algo similar en el mercado. Bueno, podemos hablar de un producto nuevo totalmente. Pero si nosotros hablamos de todos los productos que existen para satisfacer necesidades, pues los productos que van surgiendo nuevos simplemente son modificaciones de los que ya existen, ¿sí? Entonces, realmente no es algo totalmente novedoso al 100%, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando yo voy a lanzar un producto nuevo o un servicio nuevo como empresa, ¿qué es lo que quiero con el estudio de mercado? Pues quiero identificar quiénes van a ser mis consumidores, ¿sí? Por ejemplo, qué edad tienen, dónde acostumbran comprar, cuánto están dispuestos a pagar por mi producto, qué características les gustan del producto o qué es lo que no les gusta, ¿sí? ¿Qué cantidad de clientes yo tengo en el mercado dispuestos a comprar mi producto? Eso nos referimos a la demanda. Con un estudio de mercado yo voy a tener toda esa información, pero también quiero saber cuáles son las condiciones de la oferta. Cuando hablamos de oferta, obviamente nos referimos a los competidores con los que yo me voy a enfrentar. ¿Por qué? Porque mis productos, hay otras empresas que están fabricando y comercializan productos similares al que yo voy a lanzar. Entonces yo tengo que conocer, pues, cuáles son mis competidores,
qué características tienen los productos de la competencia, cuál es el precio que maneja la competencia, qué características tienen los productos de la competencia, dónde están ubicados los principales competidores, cuáles son las formas en los que operan los principales competidores, horarios, a lo mejor condiciones de venta, garantías, cómo atienden a los clientes, porque si yo voy a lanzar un producto nuevo, pues yo me voy a enfrentar a empresas que ya comercializan productos similares o idénticos al que yo voy a comercializar. Entonces, los clientes, los consumidores están acostumbrados a cierto tipo de productos y que se venden o se comercializan en ciertas condiciones. Yo no puedo pretender llegar como producto o como empresa nueva a querer comercializar en condiciones inferiores a las que los consumidores están habituados o están acostumbrados, porque si yo no les ofrezco mínimo lo que la competencia les ofrece, pues entonces lo más seguro es que no me compren, no compren mis productos. Pero si yo les ofrezco las mismas condiciones o incluso yo supero las expectativas de los clientes en el mercado, aunque sea empresa nueva, voy a atraer la atención de los consumidores. Y de eso se trata precisamente cuando se realiza un estudio de mercado. Cuando realizamos un estudio de mercado, yo debo de tener esta información, ¿sí? Debo conocer, pues obviamente, los precios que los consumidores pagan habitualmente o actualmente por el producto y cuál sería lo que ellos están dispuestos a pagar en caso de que el producto mejore, ¿sí? ¿Cómo debo de comercializar los productos? En tiendas departamentales, a través de tiendas virtuales. Ese tipo de información, pues obviamente que es muy valiosa, la voy a obtener si realizo el estudio de mercado, ¿sí? Que es lo primero que se debe de realizar. Cuando yo como empresa quiero lanzar un nuevo producto o servicio y los resultados del estudio de mercado no son favorecedores, es decir, yo me doy cuenta que a los consumidores no les interesa el producto que yo les estoy proponiendo, no están dispuestos a pagar lo que yo estoy proponiendo, no están dispuestos a adquirirlo en los lugares que yo estoy proponiendo. Entonces, si los resultados del estudio de mercado no son favorecedores, ahí termina automáticamente el proyecto de inversión. Sin embargo, si los resultados del estudio de mercado son buenos, son favorecedores, entonces se continúa al siguiente estudio. Bueno, aquí en el estudio técnico, ¿qué es lo que se realiza en un estudio técnico? Bueno, aquí el estudio técnico se divide en 3 partes, que es determinar el tamaño óptimo de la planta. Bueno, recordemos primero, el estudio técnico es para ver si lo que yo estoy proponiendo como producto o servicio es posible fabricarlo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí en el estudio de mercado, los consumidores me dicen que quieren estas presentaciones, estas características, estos precios. Bueno, con el estudio técnico yo voy a saber si lo que me pide el mercado es posible fabricarlo con las características y en las condiciones que ellos desean, ¿sí? Entonces se va a dividir en 3 el estudio técnico, lo que es el tamaño óptimo de la planta, la localización óptima del proyecto de la planta y la ingeniería del proyecto. Entonces aquí en el estudio técnico, por ejemplo, en el tamaño óptimo de la planta, ¿qué tamaño voy a tener en la empresa para poder, por ejemplo, fabricar los productos o los servicios? Si yo digo que voy a producir, no sé, en base a la información del estudio de mercado, yo voy a fabricar, no sé, 5,000 unidades al mes, por decir alguna cantidad, ¿sí? Para producir esas 5,000 unidades al mes, porque la información del estudio de mercado me dice que eso es lo que yo puedo vender. Entonces aquí en el estudio técnico, yo tengo que saber para producir esas 5,000 unidades qué necesito, cuáles son las dimensiones de la planta, qué maquinaria, qué infraestructura, todo lo que yo necesito para poder fabricar de una manera adecuada esas 5,000 unidades.
¿sí? Localización óptima de la planta. ¿Dónde debe estar ubicada geográficamente la planta para funcionar adecuadamente? ¿Sí? Y la ingeniería del proyecto, es decir, cómo se va a fabricar el producto en sí o cómo se va a ofrecer el servicio en sí, ¿sí? ¿Cómo se va a fabricar? ¿Cuál es la primera etapa para la fabricación? ¿Cuál es la segunda etapa? ¿Cuáles son los tiempos de producción? De tal manera que yo teniendo toda esa información en el estudio técnico, yo puedo saber si es posible fabricar esas 5,000 unidades que necesito y con las características que me está pidiendo el mercado, ¿sí? Eso es muy importante, el estudio técnico, porque hagan de cuenta que lo que me pide el mercado, en el estudio técnico yo compruebo si se puede hacer o no se puede hacer, ¿sí? Luego, una vez que ya tenemos el estudio técnico, bueno, nos vamos al siguiente, que es el estudio administrativo. Bueno, en el estudio administrativo, yo le voy a dar una estructura organizacional al proyecto, ¿sí? Un análisis administrativo. En pocas palabras, si yo voy a fabricar un producto o un servicio, aquí en el estudio administrativo voy a organizar la forma en la que se va a llevar a cabo el estudio técnico, ¿sí? Me voy a organizar. Si yo digo que se va a llevar a cabo, a lo mejor en 5 etapas de la fabricación, bueno, para la primera etapa, ¿qué necesitas? Pues que necesitas operarios, necesitas ingenieros, necesitas cortadores. Tengo que organizarme para que lo que se va a llevar a cabo de acuerdo a la información del estudio técnico, porque en el estudio técnico yo identifiqué etapas, tiempos de procesamiento de fabricación para que se fabriquen las unidades adecuadas, las instalaciones adecuadas, ¿sí? La ubicación adecuada. Bueno, en el estudio administrativo, ¿qué necesito? ¿Qué tipo de recursos necesito para que se lleve a cabo eso? Bueno, necesito personal. ¿Qué tipo de personal? ¿Qué funciones va a realizar el personal que yo voy a poner en la planta, en la infraestructura que yo considero que necesito? Bueno, ¿qué personal voy a poner en cada parte, en cada actividad? ¿Cuáles van a ser las funciones? Entonces aquí voy a organizar al capital humano para que pueda diseñar todas las funciones, todas las actividades y que se pueda cumplir los objetivos de producción, ¿sí? Además de dar aparte de una organización administrativa, pues voy a organizarme legalmente, es decir, tengo que funcionar bajo el marco legal. Si necesito permisos de funcionamiento, si necesito sacar permisos, licencias, todo lo que legalmente tenga que hacer para que yo pueda estar operando de acuerdo a la ley. Eso es lo que se hace en el estudio administrativo. Finalmente, el estudio técnico. Si ustedes recuerdan, el estudio de mercado, el estudio técnico y el estudio administrativo, ustedes lo vieron el semestre anterior. En este semestre vamos a llevar a cabo todo lo que es el estudio económico, ¿sí? Entonces, el estudio económico, todo lo que nosotros obtuvimos de información en los 3 estudios anteriores, aquí los vamos a traducir en términos monetarios, ¿sí? Por ejemplo, en el estudio de mercado nos dice que el producto debe de llevar ciertas características, se debe de comercializar de cierta manera, yo sé cuál es mi competencia, cómo opera la competencia. Bueno, entonces aquí en el estudio económico yo tengo que ver qué materiales voy a emplear. Hagan de cuenta que toda la información de los 3 estudios, aquí en el estudio económico, lo vamos a traducir a términos monetarios. Necesito producir, por ejemplo, 5,000 unidades de tanto tamaño, de tales características, con ciertas dimensiones. Bueno, ¿qué materiales necesito? Aquí es donde voy a empezar a costear materia prima, mano de obra, servicios como la corriente eléctrica,
servicios como, por ejemplo, agua, los sueldos administrativos, los vendedores, la publicidad, las estrategias de marketing, qué tipo de personal necesito. Todo lo voy a traducir a términos monetarios. ¿Cuánto necesito invertir de materia prima? ¿Cuánto de mano de obra? ¿Cuánto tengo que estar desembolsando mes con mes por luz, agua, internet? Todo ese tipo de cuestiones de costos, pues obviamente se van a abordar en este estudio, en el estudio económico, ¿sí? Con toda esta información, pues obviamente nosotros vamos a determinar cuánto, por ejemplo, tengo que invertir inicialmente para empezar el proyecto, cuánto voy a desembolsar mes con mes para que el proyecto pueda funcionar de una manera adecuada. Por ejemplo, cuál va a ser el nivel de utilidad, ¿sí? Entonces, estos aspectos son importantes. ¿Por qué? Pues porque obviamente me van a permitir, una vez llegado al estudio económico, tomar una decisión con respecto al proyecto. Es decir, si es conveniente, si es rentable, si, por ejemplo, qué tanto nivel de utilidad voy a tener, cuál es el nivel de la inversión inicial que tengo que tener para iniciar el proyecto, cuánto voy a gastar mes con mes, ¿sí? Entonces, es muy importante el estudio económico, ¿sí? Ok. Bueno, objetivos del estudio económico, que básicamente, les repito, es el estudio que vamos a ver durante esta materia, ¿sí? Primero es determinar el monto de los recursos financieros o económicos, ¿sí?, que se necesitan para realizar el proyecto. Una vez concluido el estudio económico, yo voy a saber, para este proyecto necesito 5 millones de pesos o necesito 1 millón de pesos, ¿sí? Ese es el monto de la inversión inicial. También con el estudio económico el objetivo es identificar o determinar cuál es el monto total de los gastos de operación. Es decir, mes con mes, conforme va funcionando el proyecto, cuáles van a ser los gastos de operación. Es decir, los gastos de venta, los gastos financieros, los gastos administrativos. Cada mes, si tú dices, la inversión inicial son 5 millones de pesos, pero cada mes, por estar operando el proyecto, vas a tener gastos mensuales, por ejemplo, de 250,000 pesos, ¿sí? Incluso, aunque el proyecto no opere, hay unos gastos que se tienen que realizar, ¿de acuerdo? Entonces, es importante considerar el nivel de gastos de operación, ¿sí? Otro objetivo del estudio económico, lógicamente, es saber cuál es el grado o el margen de utilidad que yo voy a obtener, ¿sí? Y por último, determinar el punto de equilibrio, tanto en unidades como en valores. Por ejemplo, aquí en el punto de equilibrio, sabemos que el punto de equilibrio es la cantidad de producto que la empresa tiene que fabricar o tiene que comercializar para cubrir todos los gastos o todos los costos. En pocas palabras, es cuando los ingresos son exactamente iguales a los costos y gastos. Por lo tanto, el punto de equilibrio, como su nombre lo dice, no va a haber ni pérdida, pero tampoco va a haber utilidad. Simplemente se obtiene el ingreso suficiente para cubrir todos los costos y gastos, ¿sí? Bueno, entonces, porque muchos pudieran cuestionar, bueno, entonces, si no obtenemos ganancia ni pérdida, ¿qué sentido tiene calcular el punto de equilibrio? Pues es un parámetro de referencia, es un indicador muy importante porque nos va a referenciar si nosotros vamos a obtener en un determinado periodo utilidad o pérdida. Vamos a suponer que nosotros calculamos el punto de equilibrio y el punto de equilibrio resultó ser, por ejemplo, 1,500 unidades mensuales,
quiere decir que la empresa tiene que fabricar y comercializar por arriba de 1500, que es el punto de equilibrio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, vendo 2000 unidades, yo ya sé que voy a obtener utilidad porque mi punto de equilibrio es 1500. Si yo, por ejemplo, fabriqué 2500, pero vendí 1400, pues entonces voy a tener pérdida, porque si las fabriqué, estuve fabricando arriba del punto de equilibrio, pero las ventas fueron inferior al punto de equilibrio. Entonces, es importante tener la referencia, punto de equilibrio en unidades. Estas son las unidades que yo necesito fabricar, ¿sí? Arriba de este número voy a obtener ganancia. En valores, en dinero, en ventas, por ejemplo, ¿cuánto tengo que vender mes con mes para tener utilidad? Si yo vendo de ese mínimo, de ese punto de equilibrio, yo ya sé que voy a incurrir en pérdida. Entonces, es un parámetro que sirve como referencia para saber cómo debe de estar operando, ¿sí? O la actividad tiene que estar siendo eficiente, es decir, tiene que estar por encima del punto de equilibrio, ¿sí? Bueno, esos son los objetivos de lo que es el estudio económico, ¿sí? Bueno, aquí en la estructura general del estudio económico, vamos a ver. Aquí en la estructura general, fíjense bien, ¿qué datos yo necesito o qué información necesito recopilar para llevar a cabo el estudio económico? Bueno, primero, lo que necesito es el nivel de ingresos que voy a tener. ¿Cómo voy a determinar el nivel de ingresos? Bueno, pues por las ventas que se supone vamos a planear. En un proyecto se planean las ventas. Recordemos, ¿cómo vamos a planear las ventas? Pues en base a la información del estudio de mercado. Las empresas realizan un estudio de mercado y con el estudio de mercado nosotros determinamos la demanda potencial, es decir, la cantidad de productos que se supone en teoría podemos vender de acuerdo al nivel de consumidores y al nivel de competencia que hay, ¿sí? Entonces nosotros planeamos la producción y planeamos las ventas. Esas ventas nos van a dar ingresos, ¿sí? De hecho, el ingreso en las empresas es por ventas. A lo mejor habrá otros conceptos, pero no son constantes, no son permanentes. Aquí lo importante es el ingreso por ventas, ¿sí? Luego, ¿qué más tengo que determinar? Los costos financieros. Los costos financieros, pues obviamente son los gastos financieros, los pagos que tengo que hacer por concepto de interés. Bueno, ¿y por qué voy a pagar interés si estamos hablando de un proyecto nuevo? Bueno, pues porque los proyectos se financian, ¿sí? Acuérdense que el crecimiento en las empresas es en base a proyectos y ese crecimiento, pues generalmente en las empresas es financiado. Es decir, las empresas solicitan préstamos a instituciones financieras o a otros inversionistas para poder implementar el proyecto, ¿sí? Es muy raro que una empresa, incluso hasta las mejor posicionadas, las que incluso tienen presencia internacional, todas las empresas crecen a base de la deuda, ¿sí? Eso es importante que lo identifiquemos. Si ustedes, por ejemplo, analizan los estados financieros, por ejemplo, el Grupo Modelo, de Soriana, de Cemex, de FEMSA, de cualquier compañía que esté posicionada, incluso que domine el mercado al cual va dirigido, por ejemplo, Bimbo, FEMSA, Cemex, Soriana, por ejemplo, aquí en la región, son empresas fuertes. Ustedes chequen los estados financieros y todas van a traer deuda. Todas. ¿Por qué? Porque la deuda permite el crecimiento de las empresas. No hay empresas que hayan crecido, por ejemplo,
que hayan tenido el crecimiento exclusivamente con recurso propio. No se puede, ¿sí? No se puede. Entonces, se tiene que financiar, ¿de acuerdo? Se tiene que solicitar un préstamo a instituciones financieras y ese préstamo, pues, obviamente va a generar un costo financiero, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener de información para llevar a cabo un estudio económico? El nivel de ingresos, es decir, las ventas. Tenemos que planear las ventas que vamos a tener. Tenemos que planear, obviamente, la inversión. Bueno, aquí está. Si ustedes se fijan, el cuarto recuadro es la inversión total, fija y diferida. Nosotros tenemos que determinar cuánto tenemos que invertir. ¿Cómo voy a saber en un proyecto cuánto tengo que invertir? Pues en base a, por ejemplo, en el estudio técnico se hizo un diseño de la planta. ¿Qué maquinaria, qué infraestructura, cuánto vas a producir, qué características debe tener el producto, cuáles son las etapas de producción? Entonces, en el estudio técnico tienes materiales, tienes listado de maquinaria, de infraestructura, de instalaciones, cuántos productos vas a fabricar, qué materiales necesitas, ¿sí? Entonces, todo eso nosotros tenemos que ir identificando los costos, por ejemplo, de la materia prima, de los insumos. Tenemos que ir determinando cuáles son los activos o el equipo que vamos a adquirir, si necesitamos maquinaria, cuántas maquinarias, cuál es el costo. Si nosotros dijimos que la planta iba a tener a lo mejor 20 metros por 20 metros y va a tener aire acondicionado, va a tener extractores de humo, va a tener aire lavado, no sé, todas las instalaciones o la infraestructura, todo eso tiene un costo, ¿sí? Entonces, la inversión total se va a formar por los activos fijos que nosotros vamos a adquirir en teoría y de los activos diferidos, ¿sí? Una vez que hacemos el listado y empezamos a cotizar los precios de todo el activo fijo y diferido, tenemos una idea de cuánto se necesita invertir para iniciar con el proyecto, ¿sí? En base a esa inversión, en base a ese financiamiento que se va a pedir, se calcula el costo financiero y la tabla de amortización, ¿sí? Si ustedes, no sé, a lo mejor han pedido alguna ocasión o han visto en alguna ocasión una tabla de amortización, por ejemplo, tú vas a pedir un presupuesto, una cotización de un automóvil nuevo y te imprimen la tabla de amortización. Lo quiero pagar, por ejemplo, en 2 años y te vienen ahí las 24 mensualidades, la fecha en la que vas a pagar, cuánto vas a pagar mes con mes, de ese pago cuánto vas a pagar de intereses, cuánto va la amortización de cada pago y el saldo después de haber hecho cada uno de los pagos. Esa es una tabla de pago de la deuda, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros hayamos cotizado todo el activo fijo y diferido, nosotros vamos a tener una idea de la cantidad de dinero, ¿sí? De los recursos monetarios que necesitamos para iniciar el proyecto. Entonces, en base a ese monto, se va a cotizar en la banca comercial, puede ser Bancomer, Banamex, Banorte, en la institución que nos cobre menos interés. Y vamos a imprimir, bueno, vamos a descargar la tabla del pago de la deuda, ¿sí? Esa tabla de pago de la deuda es importante porque nos va a permitir identificar cuánto va a ser el costo financiero, es decir, cuánto vamos a pagar de intereses mes con mes, ¿sí? Bueno, luego vamos a determinar los costos totales, ¿sí? ¿Cuáles son los costos totales? Primero es el costo de producción. ¿Cuál es el costo de producción? Pues lo que yo tengo que invertir para producir. Si tú dices, bueno, es que yo tengo planeado un proyecto de fábrica de muebles, por ejemplo. Voy a fabricar salas de madera, ¿sí? Que van a ir tapizadas, bueno, etcétera, etcétera. Si yo tengo contemplado o tengo planeado una fábrica de salas,
Entonces, ¿cuánto tengo que invertir cada mes para producir las salas que yo pienso vender? Si tú dices, no, es que voy a fabricar, no sé, 2,000 salas al mes. Bueno, esas 2,000 salas, ¿cuánto le vas a invertir de materia prima? De madera, de a lo mejor resortes, hilo, tela, botones, pegamento, todo lo que se necesita, ¿sí? ¿Qué personal necesitas para producir? Necesitas carpinteros, ayudantes generales, supervisor, todo lo que tú necesites para que las salas se puedan fabricar de acuerdo a lo que tienes planeado. Entonces, esos van a ser los costos de producción. Se supone que ustedes traen un proyecto previo, ¿sí? Se supone que ustedes ya saben qué personal tienen planeado contratar, por ejemplo, para el área productiva, ¿sí? ¿Cuántas unidades de producto van a vender o van a fabricar? Si son servicios, bueno, ¿cuántos servicios van a ofrecer o van a ofertar, por ejemplo, mensualmente? En base al nivel de producción, pues es la cantidad de materiales y es la cantidad de personal que se supone en teoría requerimos para poder realizar esa producción, ¿sí? Entonces, los costos de producción son cada mes. Tú tienes que invertir para producir. Si no inviertes en materiales, si no contratas personal, si no utilizas, por ejemplo, el servicio de corriente eléctrica, no puedes producir. Eso es lógico, ¿sí? Entonces, ese es el costo de producción. Ahora, hay costos o gastos administrativos. ¿Cuáles son los costos o gastos administrativos? Son aquellos que permiten, como su nombre lo dice, la gestión del proyecto o del negocio, ¿sí? Entonces, es muy diferente a los costos de producción. En la administración, ¿qué es lo que va? Pues los sueldos de personal administrativo, secretaria, recepcionista, a lo mejor administrador o gerente, ¿sí? En ventas, todos los desembolsos o gastos que se hacen para la comercialización o la distribución de los productos. A lo mejor anuncios en redes sociales, anuncios en prensa, a lo mejor spots radiofónicos, si voy a contratar vendedores, si voy a tener un local propio de ventas, ¿sí? Entonces, aquí en ventas son el personal que va directamente relacionado con la venta o la distribución. Por ejemplo, si yo estoy hablando de salas y voy a tener reparto a domicilio, ese es un gasto de venta. El flete o el transporte, el chofer o los cargadores, esos van a ser gastos de venta, ¿sí? Y bueno, los gastos financieros que previamente los vamos a calcular. Luego, lo que es la depreciación y la amortización, que obviamente la depreciación y la amortización va referente a lo que es el equipo que se va a adquirir. Se supone que ustedes tienen ya en el proyecto que realizaron el semestre anterior, listado con todo el equipo que ustedes necesitan. Si necesitan maquinaria, si necesitan a lo mejor adquirir escritorios, computadoras, impresoras, estantes, maquinaria, no sé. Entonces, tenemos que pues identificar cuál es el nivel de depreciación de cada activo, porque si estamos hablando de activo fijo, dependiendo del activo fijo, pues es el porcentaje de depreciación que marca la ley. Si tenemos activo diferido, los gastos anticipados no se deprecian, se amortizan, ¿sí? Entonces, ahí depende del tipo de activo, el porcentaje de depreciación o de amortización que se va a llevar a cabo, ¿sí? Capital de trabajo, ¿cuánto necesito yo para operar? Acuérdense que el capital de trabajo lo vamos a obtener restándole al activo circulante el pasivo circulante. Se supone que la diferencia entre los activos líquidos o activos corrientes con el pasivo corriente o el pasivo circulante es lo que es el capital neto de trabajo. Es lo que en teoría
yo necesito en dinero para poder estar operando, ¿sí? Luego, bueno, hasta aquí, con estos datos que nosotros vamos a ir determinando, vamos a ir elaborando, con toda esta información, yo voy a poder elaborar pues, los estados financieros del proyecto que tengo en puerta, ¿sí? Con esta información, las ventas, los costos de producción, los gastos de operación, la inversión fija y diferida, capital de trabajo, yo puedo elaborar el estado de resultados y el balance general, ¿sí? Que son los estados financieros que me interesan para poder hacer la evaluación financiera posteriormente, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es elaborar la información de esto que les acabo de comentar. Vamos a determinar el nivel de ingresos, los costos de producción, los gastos de operación, la inversión total. Una vez que nosotros hayamos ya enlistado y elaborado estas cifras, ¿sí? Con esta información que vamos a tener hasta este punto, vamos a elaborar los estados financieros, el estado de resultados, el balance general y el punto de equilibrio, ¿sí? Entonces, hasta este momento, ya cuando tengamos los estados financieros y el punto de equilibrio, con esto yo ya puedo determinar el nivel de utilidad, ¿sí? Yo puedo determinar, bueno, voy a tener una utilidad decir cuantitativamente la cifra que corresponde a la utilidad del proyecto, ¿sí? Yo con esta información, yo ya sé cuál es el punto de equilibrio, cuánto tengo que producir y cuánto es lo mínimo que yo debo de comercializar para que sea rentable y obviamente esperar una utilidad. Ya teniendo esto, entonces vamos a realizar la evaluación económica, ¿sí? Teniendo ya los estados financieros y esta información, vamos a empezar a implementar pues métodos, técnicas financieras que nos van a permitir pues identificar, por ejemplo, si es conveniente la inversión, en qué porcentaje es conveniente, ¿sí? Si vamos a lograr cubrir todos los costos y gastos. Entonces, para eso vamos a utilizar diferentes técnicas financieras. Y vamos a utilizar técnicas financieras, por ejemplo, que toman en cuenta el cambio del valor del dinero en el transcurso del tiempo. Nosotros debemos recordar, el dinero cambia de valor. ¿Por qué? Pues porque hay un fenómeno que se llama inflación. Ese fenómeno, que es la inflación, pues hace que se pierda el poder adquisitivo. Ahora, si se pierde el poder adquisitivo, pues lógicamente ese poder adquisitivo va a ser que cambien, por ejemplo, las cifras de costos y de gastos que nosotros estamos planeando. Acuérdense que los proyectos se planean en presente. Vamos a suponer que nosotros planeamos un proyecto a 5 años. Nosotros ahorita planeamos las ventas, los gastos, pero hay un factor que se llama inflación. Incluso si consideramos la inflación, estamos considerando la inflación de este momento. Entonces, a lo mejor al tercer año, al cuarto año, la inflación cambia drásticamente o aumenta más de lo que nosotros habíamos planeado. Y si pasa eso, todo lo que nosotros habíamos planeado se va a modificar, ¿sí? Entonces tenemos que considerar métodos, técnicas financieras que consideren el cambio del valor del dinero en el transcurso del tiempo. ¿Para qué? Para que todos los cálculos que se hagan pues vayan lo más apegados a la realidad que se pueda, ¿sí? Entonces, vamos a aplicar técnicas, repito, que van a tomar en cuenta el cambio del valor del dinero en el transcurso del tiempo. Pero también vamos a considerar métodos, técnicas financieras
que no van a considerar el cambio del valor del dinero en el transcurso del tiempo, ¿sí? Las primeras son para, obviamente, estar apegados a la realidad que puede ocurrir en el mercado, y las segundas son para determinar, pues, las fortalezas y debilidades financieras que tiene el proyecto como tal, ¿sí? Bueno, con eso vamos a realizar la evaluación económica, ¿sí? Y una vez que apliquemos esas técnicas, tanto las que toman en cuenta el valor del dinero en el tiempo como las que no lo toman, vamos a poder tener ya un análisis económico y financiero completo del proyecto, y entonces vamos a poder determinar si es conveniente invertir en el proyecto o si no es conveniente. Ahora, si es conveniente, ¿por qué razones es conveniente? ¿Sí? A lo mejor por el margen de utilidad, por la tasa en la que se va a recuperar la inversión, el tiempo en el que se va a recuperar, por a lo mejor porque el proyecto presenta una capacidad de pago buena, es decir, va a tener buena liquidez y solvencia, va a tener un retorno o un nivel de rentabilidad o de utilidad atractivo. Entonces, vamos a tener, una vez terminadas todas las técnicas, aplicadas todas las técnicas financieras, vamos a poder tener una visión completa de lo que es económica y financieramente el proyecto. Y vamos a poder tener los argumentos suficientes para decir si conviene por estas razones o no conviene por estas razones. ¿Sí? Ok. Entonces, esta es la estructura general del estudio económico. Bueno, esta es la actividad 1. Hay que investigar estas 6 preguntas. Tiene encargado aquí en la página, aquí en la de la facultad virtual, el libro de consulta. Es el mismo que se llevó en el semestre anterior. Es el de proyectos de inversión de Gabriel Vaca Urbina, ¿sí? Entonces, hay que investigar esta actividad, hay que resolverla a mano, por favor, y les voy a diseñar aquí en Teams, en la materia de desarrollar proyectos de inversión, octavo W, ¿sí? Les voy a diseñar una carpeta de tareas y actividades. Dentro de esa carpeta de tareas y actividades, ahí se van a meter, bueno, primero se van a meter ahí, obviamente, a la materia. En la materia, en la sección de archivos, le van a dar clic en la sección de archivos, y ahí en archivos va a haber una carpeta que dice portafolio de tareas y actividades. Se van a meter ahí. Una vez que estén dentro de portafolio de tareas y actividades, ustedes van a crear una carpeta y le van a poner su nombre completo, empezando por apellidos y en mayúsculas, por favor. Ya que hayan creado la carpeta, entonces ahí es donde van a ir subiendo las actividades que yo vaya encargando. En este caso va a ser la actividad 1, ¿sí? Que son, bueno, conceptos básicos de lo que son proyectos de inversión. Bueno, el concepto de proyecto, por qué son importantes, mencionar los 4 estudios básicos, elaborar un cuadro sinóptico con los 4 estudios básicos
y explicar o describir brevemente en qué consiste cada uno de los estudios, que ya lo comentamos en esta clase. Cuáles son los objetivos del estudio económico, que también los comentamos, y elaborar la estructura general, lo que es el diagrama del estudio económico, que también lo comentamos en esta clase. ¿Sí? Profesor, Sí, dígame. fíjese que nosotros no podemos tener estar en Teams porque no tenemos correo institucional, todo se sube a la plataforma. Ah, ok. Bueno, entonces esta actividad me la mandan al correo. A su correo, ¿nos pasa el Sí. correo de nuevo, profe, por favor? Claro que sí. Gracias, qué amable. Mire, aquí está. lo.carlos@uadc.edu.mx. A ver, ya lo vi, espérame, Sí, aquí está en pantalla. A ver, permítame nada más para copiar. Sí, sí, no hay problema. Ok. Gracias. Sí, ok, de nada. Esta tarea, quiero que me la manden más tardar el sábado. ¿Sí? Por favor. Esta actividad. ¿Sí? Profe, perdón, dijiste Sí, que a dígame. mano, ¿verdad? Sí, por favor. Gracias. Que esté a mano y por favor, cuando la vayan a enviar al correo, la convierten a PDF. Les pido por favor que en en donde van a hacer ahí su actividad, le pongan su nombre completo. ¿Sí? Que venga ahí en la hoja o en las hojas su nombre completo, por favor. De acuerdo, profe, gracias. ¿Sí? Ok. Entonces, le repito, ahí lo pueden consultar del libro de Gabriel Vaca Urbina. Ese libro lo tienen ahí en la plataforma virtual. Ahí viene todo eso, pero también viene aquí en la presentación, en la clase que va a quedar grabada. La pueden volver a ver la clase, el video, y pueden también contestar de ahí de la presentación, o si no, directamente del libro de Gabriel Vaca Urbina. ¿Sí? Ok. Ok, profe. El día de mañana vamos a empezar con la determinación de los costos. Vamos a ver cómo vamos nosotros a determinar los costos de producción. Es lo primero que tenemos que saber. Entonces, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta? Primero, ustedes tienen un proyecto anterior. Entonces, nos vamos a basar en ese proyecto porque se supone que ustedes ya hicieron el estudio de mercado, ya hicieron un estudio administrativo y un estudio técnico. Entonces, ustedes ahorita en ese proyecto, ustedes ya saben qué cantidad de artículos o qué cantidad de productos van a comercializar o van a fabricar, o si es un servicio, cuántos servicios van a ofrecer. En base a esa cantidad de productos o de servicios, vamos a calcular los costos de producción. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que tienen que considerar. Bueno, yo ya tengo un proyecto anterior. ¿Cuántos productos yo voy a fabricar o cuántos servicios voy a ofrecer cada mes? ¿Sí? Si tú dices, bueno, yo voy a fabricar, como les decía, salas, 2,000 salas mensuales. Bueno, primero tienes que hacer el listado con todos los materiales. Una vez que tengas el listado con todos los materiales, la cantidad de cada material. ¿Sí? Por ejemplo, madera. ¿Cuántos tramos de madera o tiras o metros, dependiendo de la materia prima, pues son las unidades de medida que se utilizan, si se va a vender en kilogramos, si se va a vender en metros, dependiendo del material. Entonces, ustedes necesitan saber cuántas unidades de producto van a fabricar, van a comercializar
o van a ofrecer en el caso de los servicios. ¿Sí? Entonces ustedes deben ya de tener un listado con los materiales, ¿sí? Un listado con los materiales que necesitan mensualmente, ¿sí? Ya que tengamos el listado de los materiales, entonces vamos a empezar a hacer el cálculo del costo de materia prima. Entonces es la materia prima, mano de obra, deben de saber qué tipo de personal van a emplear en la producción del producto que ustedes están contemplando, ¿sí? Bueno, envases, vamos a calcular el costo de energía eléctrica. Para la energía eléctrica, ustedes deben de tener en cuenta o deben de considerar el tipo de maquinaria o de equipo que va a funcionar con energía eléctrica. Si ustedes dicen, es que voy a tener dos sierras que cortan, voy a tener taladros eléctricos, voy a tener un compresor para pintar las alas, voy a tener una máquina para que cosa o para que grape la tela, no sé, todo el equipo que ustedes saben que va a funcionar con energía eléctrica, ¿sí? Porque supone que ustedes ya en el estudio técnico hicieron un listado con todo el equipo o toda la maquinaria que ustedes necesitan, ¿sí? Bueno, y aparte, bueno, los costos de agua, eso lo vamos a calcular aquí, combustibles también, control de calidad también, mantenimiento, depreciación y amortización y otros costos. Bueno, entonces, por lo pronto, para la clase de mañana, deben de tener conocimiento de cuántos artículos van a estar fabricando mes con mes, ¿sí? Eso es importante que lo tengan en cuenta. ¿Cuántos artículos van a fabricar mes con mes? ¿Sí? Los materiales que ustedes necesitan para la fabricación de esos productos o para ofrecer los servicios, ¿sí? Y el tipo de personal que ustedes van a necesitar para la fabricación o para ofrecer el servicio. Eso es importante porque si no saben el tipo de personal o qué cantidad de personal van a necesitar o los materiales, las cantidades, pues entonces sí va a ser difícil determinar los costos de producción. Entonces, el costo de producción se va a determinar en base, primero, al número de productos, repito, número de productos que se van a fabricar mensualmente. ¿Sí? Segundo aspecto que deben de considerar, deben de tener el listado con los materiales que necesitan para la fabricación de los productos. ¿Sí? Listado de materiales y las cantidades que se necesitan para la fabricación de esos productos. ¿Sí? Entonces, lista de materiales y las cantidades de cada material. Yo necesito tantos rollos de tela, necesito tantos metros de madera de tales dimensiones o con estas características. Eso es bien importante porque si no tienen ni la cantidad de productos, ni tienen el listado de los materiales, ni las cantidades que conlleva cada uno de los materiales para el producto, pues no vamos a poder determinar los costos, ¿sí? Ahora, si ustedes no saben a ciencia cierta las cantidades de materiales que debe llevar la elaboración del producto o del servicio que ustedes están contemplando, pues hay que investigar, ¿sí? Para tener concretamente o tener a ciencia cierta esas cantidades y obviamente enfocarnos de lleno al cálculo de los costos, ¿sí? Por eso les digo, esta materia es continuación de la anterior. Ustedes ya deben de tener un proyecto que trabajaron el semestre anterior y hay que continuar con ese proyecto, ¿sí? Entonces, ustedes ya tienen la cantidad de artículos, el listado de materiales, cantidades. Por ejemplo, en el caso del personal, se supone que tienen el número y tipo de personal que va a participar en la producción. Se supone que deben tener en cuenta también
el tipo de maquinaria o de equipo que funciona con corriente eléctrica, ¿sí? Y la cantidad de ese equipo, de esa maquinaria, porque es lo que necesitamos para mañana, porque si no lo tienen, pues entonces, les repito, no vamos a poder calcular lo que son los costos de producción, ¿sí? Ok, entonces les encargo esos datos para la clase de mañana para poder empezar con el punto número 1. Vamos a empezar con costos de producción, ¿sí? Una vez teniendo costos de producción, vamos a administrar gastos de administración, de venta y financieros, que es lo primero que debemos determinar, los costos totales, ¿sí? Y una vez teniendo los costos totales, pues vamos a empezar a hacer los diferentes cálculos para poder avanzar en lo que es el estudio económico del proyecto que ustedes tienen planeado, en teoría, implementar. ¿De acuerdo? Ok, profe. Muy bien. Ok, entonces, con esto vamos a continuar la clase de mañana. ¿Sí? Que tengan buen día. Igualmente, gracias. Ok, Gracias, gracias. Hasta profe. mañana. Hasta Gracias, mañana. profe. Gracias igualmente. Hasta mañana. Hasta luego.